¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial, estudiantes del tercer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 4 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula tanto por ciento. Empecemos. Definición. El tanto por ciento consiste en dividir una cantidad en 100 partes iguales y tomar un cierto número de dichas partes. Gráficamente, al total o unidad se la divide en 100 partes iguales, de las cuales se toma n partes. Esto me indica el n por ciento, su notación es la siguiente y es igual a n sobre 100. En general, si una cantidad se divide en 100 partes iguales, cada parte representa un centésimo del total. A continuación se muestran algunos ejemplos del tanto por ciento. Por ejemplo, 10 partes es igual al 10% y es igual a 10 sobre 100. Aplicación del tanto por ciento. El n por ciento de una cantidad A se calcula así. N sobre 100 por A, donde se observa que el término D me indica multiplicación. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación. El 14% de 50, según la fórmula, es igual a 14 sobre 100 por 50. Operando, esto es igual a 7. Vemos otro ejemplo. El 10% del 20% de 300, según la fórmula, va a ser igual a 10 sobre 100 por 20 sobre 100 por 300. Operando, esto es igual a 6. Relación parte todo. Para expresar una relación parte todo en tanto por ciento, basta con multiplicar por 100%. Es decir, lo que hace de parte entre lo que hace de todo por 100%. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tanto por ciento es 20 de 80? Resolvamos. En este caso 20 hace de parte y 80 hace de todo. Aplicando la fórmula, esto va a ser igual a 20 sobre 80 por 100%. Operando, esto es igual al 25%. Es decir, 20 es el 25% de 80. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tanto por ciento representa 63 respecto de 21? Resolvamos. En este caso 63 hace de parte y 21 hace de todo. Aplicando la fórmula, esto es igual a 63 sobre 21 por 100%. Operando, esto es igual al 300%. Es decir, 63 es el 300% de 21. Descuentos y aumentos sucesivos. Descuentos sucesivos. Veamos un ejemplo. ¿A qué descuento único equivalen tres descuentos sucesivos del 10%, 20% y 50%? Resolvamos. Me indica que existen tres descuentos sucesivos del 10%, 20% y 50%, los cuales van con signo negativo porque se tratan de descuentos. El primer descuento es del 10%, entonces me va a quedar un 90% que es igual a 90 sobre 100. El segundo descuento es del 20%, es decir, me va a quedar 80% que es igual a 80 sobre 100. Y el tercer descuento es del 50%, es decir, me va a quedar un 50%. Multiplicando estas tres cantidades voy a obtener el porcentaje que me quedaría al final después de haber aplicado los tres descuentos sucesivos. Operando, esto es igual al 36%. Por lo tanto, el descuento único va a ser igual al porcentaje que tenía inicialmente menos el porcentaje que me queda al final. Es decir, 100% menos 36%. Por lo tanto, el descuento único va a ser igual al 64%. Aumentos sucesivos. Veamos un ejemplo. ¿A qué aumento único equivalen tres aumentos sucesivos del 10%, 20% y 25%? Resolvamos. Me indica que existen tres aumentos sucesivos del 10%, 20% y 25%, los cuales van con signo positivo porque se tratan de aumentos. El primer aumento es del 10%, entonces voy a obtener un 110% que es igual a 110 sobre 100. El segundo aumento es del 20%, entonces voy a obtener un 120% que es igual a 120 sobre 100. Y el tercer aumento es del 25%, entonces voy a obtener un 125%. Luego, multiplicando estas tres cantidades, resulta el porcentaje que se obtiene al final después de haber aplicado los tres aumentos sucesivos. Operando, esto es igual al 165%. Entonces, el aumento único va a ser igual al porcentaje que se obtiene al final menos el porcentaje que se tenía inicialmente, es decir, 165% menos el 100%. Por lo tanto, el aumento único va a ser igual al 65%. Luego analicemos los siguientes cuadros. Si pierdo o gasto un 20%, entonces me va a quedar un 80%, porque inicialmente se tiene un 100% menos 20%, eso es igual a 80%. Análogamente para los otros casos, si pierdo o gasto un 35%, me va a quedar un 65%. Si pierdo o gasto un m%, me va a quedar 100 menos m%. Analicemos el siguiente cuadro. Si gano o agrego un 22%, voy a obtener al final un 122%, porque inicialmente se tiene un 100% más 22%, esto es igual a 122%.
Análogamente para los otros casos, si gano o agrego un 45%, voy a obtener al final un 145%. Si gano o agrego un m%, voy a obtener al final 100 más m%. Variación porcentual. Veamos un ejemplo. El ancho de un rectángulo aumenta en 20%, mientras que el largo disminuye en 20%. ¿En qué tanto por ciento varía el área? Resolvamos. Inicialmente el largo y el ancho del rectángulo mide 100%. Por dato me indican que el largo disminuye en 20%, es decir, el largo del rectángulo al final va a ser 80%. Además me indican también que el ancho del rectángulo aumenta en un 20%, es decir, el ancho del rectángulo al final va a ser 120%. Luego, el área del rectángulo al inicio es igual al producto del largo por el ancho, es decir, 100% por 100%. Operando, esto es igual al 100%. Además, el área del rectángulo al final va a ser igual al producto del largo por el ancho, es decir, 80% por 120%. Operando, esto es igual al 96%. Entonces, el área del rectángulo al inicio es un 100% y el área del rectángulo al final es un 96%. Por lo tanto, se observa que el área disminuye en un 4%. Aplicaciones comerciales. Cuando se vende con ganancia. Cuando se vende con ganancia un producto o bien, se cumplen estas dos fórmulas que se aprecian en el gráfico. Es decir, el precio de venta va a ser igual al precio de costo más la ganancia, y que el precio fijado va a ser igual al precio de venta más el descuento. Cuando se vende con pérdida. Cuando se vende con pérdida un producto o bien, se cumple la siguiente fórmula que se aprecia en el gráfico. El precio de venta va a ser igual al precio de costo menos la pérdida. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. En una empresa trabajan 420 personas, donde el 80% son varones. ¿Cuántas deben contratarse para que el 30% del personal sea femenino? Resolvamos. Por dato me indican que el total de trabajadores es 420. Además, que el 80% son varones. Es decir, para hallar el total de varones, tengo que multiplicar por 80% al total de trabajadores. Es decir, 80% por 420. Operando, esto es igual a 336. Luego, el número de mujeres lo hallo como una diferencia entre el total de trabajadores y el total de varones. Operando, esto es igual a 84. Luego, a mí me piden hallar cuántas mujeres deben contratarse para que el 30% del personal sea femenino. Entonces le vamos a llamar X al número de mujeres que se deben de contratar. Luego, el total de trabajadores será 420 más X y el número de mujeres será 84 más X. Según el enunciado, me indican que el 30% del personal, es decir, de 420 más X, tiene que ser personal femenino, es decir, 84 más X. Entonces se obtiene una ecuación que depende de X. Al resolverlo se obtiene que X es igual a 60. Por lo tanto, se deben contratar 60 mujeres. Ejemplo de aplicación 2. Se vende un televisor por 6.000 soles ganando el 20% del precio de venta más el 20% del precio del costo. Ahí el precio de costo del televisor. Resolvamos. Vamos a utilizar la fórmula de la aplicación comercial, la cual me indica que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Por dato me indican que el precio de venta del televisor es 6.000 soles. El precio de costo es lo que me piden hallar y la ganancia según el dato es igual al 20% del precio de venta más el 20% del precio de costo. Luego vamos a reemplazar en la fórmula de la aplicación comercial y se obtiene que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, que es esta expresión. Luego, el precio de costo más el 20% del precio de costo es igual al 120% del precio de costo. Y el precio de venta menos el 20% del precio de venta es igual al 80% del precio de venta. Luego vamos a reemplazar el precio de venta, que es 6.000 soles, operando, y se despeja que el precio de costo del televisor es igual a 4.000 soles.